Ok, jóvenes, vamos a continuar con donde nos habíamos quedado. Logramos ver en el video anterior la parte de la histología del oído, logramos ver parte del oído externo, del oído medio, explicábamos ahí el tipo de epitelio que encontramos tanto en el oído externo como en el oído medio, los dos tipos de epitelio de tejido que encontramos en ambas caras de la membrana timpánica. Logramos ver también lo de la tuba auditiva y parte de la mucosa del mismo oído, del oído medio, que tiene bastante relación, ¿verdad?, con el tejido respiratorio, con la mucosa respiratoria, el tejido que encontramos, el tipo de epitelio que encontramos en el oído medio, pues es similar al que encontramos en la nasofaringe, y por eso pues la facilidad de la extensión de infecciones desde un lugar a otro y darnos el origen pues darnos el origen de infecciones del oído medio o de las otitis media. Vimos un poco sobre los osículos, sobre los músculos, ¿verdad? El tensor del tímpano y el estapedio, cómo tienen una regulación ahí de la señal. Y bueno, eso más que todo, ¿verdad? Lo de la glándula sebácea, la del cerumen, ¿verdad? Del oído, cómo está compuesto el cerumen, ¿verdad? Cuáles son los componentes del cerumen, ojo con eso. Y bueno, ahí vamos. Entonces ahora vamos a continuar ya con la parte del oído interno, que es la parte principal, ¿verdad? En decir así, porque la otra parte es conducción, pero aquí es donde realmente se genera el impulso nervioso, o sea, el impulso eléctrico. A mí me gusta utilizar mucho como el impulso que lleva, ¿verdad?, la información hacia el encéfalo, que viaja como si fuera electricidad. Entonces, ese impulso eléctrico que lleva la información desde la cóclea, que es la audición, o desde los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, que es la función del equilibrio, pues llevan esa información hacia el sistema nervioso central, para pues para pues tener la idea de la audición, o de lo que estamos oyendo, lo que está percibiendo y que se interpreta como sonido, o el entorno como está, o sea, el equilibrio, mantener la posición. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita, que es la parte pues más grande, digamos, de la clase. Entonces, ya es una clase larga realmente, y como les decía, pónganle mucho cuidado, porque aquí ahorita que vamos a hablar de los mecanorreceptores hay que tener mucho cuidado en eso, para no confundirse, porque fácilmente se puede confundir. Así es que pues vamos a continuar, y decíamos que del oído interno, permítanme, voy a cambiar. Ok. Entonces, veíamos pues que el oído interno está constituido por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El, el laberinto, perdón, voy a activar aquí el puntero, ya lo tenemos, ok. ¿Verdad? Aquí lo que estamos viendo pues en ese color cafecito, color oro por decir así, es el laberinto óseo, y lo que está adentro pues es el laberinto membranoso. En el laberinto óseo, esto ya lo vimos en macro, pero lo vamos a recordar. Veíamos que tiene algunas partes especiales. El vestíbulo, es esta zona de aquí, del laberinto óseo, el vestíbulo, los conductos semicirculares, también del laberinto óseo, la cóclea, es este caracol que encontramos acá, y todos ellos pues están revestidos por periósteo. Acordémonos que esta estructura está incrustada, está dentro del peñasco del temporal, de la porción petrosa del temporal. Entonces ahí encontramos el laberinto óseo. Al interior del laberinto óseo vamos a encontrar el laberinto membranoso, el cual, pues tiene alojados en lo que corresponde al vestíbulo del laberinto óseo. Adentro vamos a encontrar al utrículo y al sáculo. Dentro de los conductos semicirculares del laberinto óseo también vamos a encontrar los conductos semicirculares del laberinto membranoso. Todos ellos, ¿verdad? Y también pues ¿cómo se llama? Encontramos el conducto coclear. Todos ellos pues están revestidos, ¿verdad?, de una lámina de fibrocolágeno y de epitelio plano. Es el epitelio que encontramos revistiendo al laberinto membranoso. Estos espacios, el espacio del laberinto óseo, se encuentra lleno de perilinfa. Dentro de la perilinfa encontramos al laberinto membranoso.
y dentro del laberinto membranoso vamos a encontrar la endolinfa. La cortilinfa es otro líquido, es otro líquido del oído interno que se encuentra dentro del conducto coclear. Eso lo vamos a ver pues más adelante. Entonces lo importante es saber que en el vestíbulo del laberinto óseo encontramos al utrículo y al sáculo, ¿verdad? Que son del laberinto membranoso. Los otros tres conductos, ¿verdad? Los conductos semicirculares, estos tienen desembocadura dentro de las estructuras propias del laberinto membranoso a través pues de 5 orificios, que lo vamos a ver más adelante. Todos estos, ¿cómo se llama? Los esterocilios, ¿verdad? Que son las células, son los mecanorreceptores, ¿verdad? O las células ciliadas o mecanorreceptores. Estos pues se encuentran distribuidos en toda esta estructura y son los que dan la información a través de microvellosidades, que las vamos a ver más adelante, que mandan la información o controlan la información, ya sea de equilibrio o ya sea de la audición. En relación a la perilinfa y la endolinfa, pues están cómo está constituido, ¿verdad? Y se fijan, son líquidos con ciertas características del plasma, pero tienen algunas variaciones según el lugar donde se encuentren. La cortilinfa, que la cortilinfa está dentro del canal del túnel de Corti, esto ya está en el conducto coclear del laberinto membranoso, es una composición más cercana al plasma, la de la cortilinfa, pero de la perilinfa y la endolinfa, tienen cierta semejanza, más que todo la perilinfa, pero la que más se asemeja al plasma es la cortilinfa, que está dentro del canal de Corti, que es el propio aparato de la audición, por decir así. Lo vamos a ver más adelante. También otra literatura dice como el aparato es espiral, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, la composición de la perilinfa y la endolinfa. Hablando un poco del laberinto óseo, así se ve un laberinto óseo. Vea, es como que fuera una estructura, es un caracol, ¿verdad? Realmente es como un caracol, todo deforme, por decir así. Pero es tejido o es un tipo de epitelio muy parecido al periósteo, muy parecido al hueso. En el laberinto óseo, pues las partes que ya aburrimos diciéndolas, el vestíbulo, los conductos semicirculares, el vestíbulo, los conductos semicirculares y la cóclea. En el vestíbulo, pues, ¿qué es esto? El vestíbulo es el espacio central. En él se contienen pues el utrículo y el sáculo del laberinto membranoso. Los conductos semicirculares, pues son, como ustedes ven, son espacios tubulares, están dentro del hueso temporal, están incrustados en el hueso temporal y están de manera perpendicular uno con el otro, ¿verdad? Si ustedes se fijan, están de manera perpendicular uno en relación con el otro. Esto es en sentido esa disposición es para poder dar la información de la posición o la ubicación de nuestro cuerpo en el espacio. En el extremo, vean, en los extremos de cada uno de los semicírculos, ya cercano al vestíbulo, vamos a encontrar una zona que se expande, que se le conoce con el nombre de la ampolla. Y a través de 5 orificios, ¿verdad? Estos desembocan pues en la parte del vestíbulo. Son cinco orificios, ¿verdad? Uno aquí, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. Son 3 semicírculos. Lógicamente tendría que haber un agujero por cada una de las vueltas, ¿verdad? La de inicio y la de salida, la de inicio y llegada. Pero hay una rama ósea común, ¿verdad? Que involucra tanto al conducto semicircular posterior con el conducto semicircular anterior. Entonces por eso es que hay una sola rama ósea, así se llama, rama ósea común, que es una desembocadura. Entonces aquí se hace un solo agujero para 2 semicírculos, por eso son 5. La cóclea, vea que es esta parte de acá, es esta parte de acá. La cóclea pues es una tipo de hélice, es una tipo de... Sí, es una cosa que tiene una imagen concéntrica, ¿verdad? Enrollada. Y como que fuera un realillo, ¿verdad? Tal vez los conocen ustedes.
Tiene una forma de hélice, tiene forma cónica, ¿verdad? Es como un cono, ¿se acuerdan cuando se los presenté en macroanatomía? Y está en comunicación directa también pues con el vestíbulo. Esto pues tiende a girar, ¿verdad? Alrededor o da las vueltas alrededor pues de una estructura que es un hueso esponjoso, que se llama modíolo. A través de este modíolo es que el nervio coclear, que es el propio de la audición, tiene acceso a todas las vueltas, digamos, que tiene la cóclea. Al interior del modíolo, pues también ahí encontramos específicamente el ganglio sensitivo, que es el ganglio espiral de Corti. Ese es propiamente ¿cómo se llama? Este es el nervio, esta es la terminación nerviosa del nervio coclear y es el encargado de registrar la audición. En la base, ¿verdad? En la base del laberinto óseo encontramos unas estructuras, que es la ventana redonda, que es esta de acá, y al frente tenemos la ventana oval. La ventana redonda es la que tiene comunicación con la rampa vestibular, timpánica, perdón, y la ventana redonda y la ventana oval tiene comunicación con la con la rampa vestibular. A través de ella, pues es que llegan las vibraciones traducidas desde la membrana timpánica y son llegadas hasta él a través de los osículos, específicamente por la base del estribo, que es la que ejerce presión de taponamiento y apertura en la ventana oval. ¿Cómo se llama? En la ventana, eso sí, no son estructuras destapadas, así como la vemos aquí, existe una membrana muy delgada, que se le llama también membrana timpánica, pero en la literatura aparece como membrana timpánica secundaria a la de la ventana redonda. A la de la ventana oval no existe una descripción específica, pero solo dice que hay una pequeña membrana. Por lo menos yo no lo encontré en la literatura, así que así lo vamos a dejar. Vamos a seguir hablando ya del laberinto membranoso. El laberinto membranoso, que es lo que está dentro del laberinto óseo, en él vamos a encontrar para las partes específicas que son el sáculo, que está en contacto directo, digamos, con el conducto coclear. Luego tenemos el utrículo, que es el que tiene contacto con los conductos semicirculares. Pero ojo, el sáculo es una estructura que tiene su trabajo, es específicamente con el sistema del equilibrio, o sea, con las funciones del equilibrio. En ese sistema es que trabaja él. Al interior del laberinto membranoso pues encontramos la endolinfa y todo el laberinto membranoso se encuentra suspendido dentro de la perilinfa, dentro del laberinto óseo. Adentro de él es que encontramos endolinfa. Vamos a tener que las regiones sensoriales del laberinto membranoso son las crestas ampulares, que están dentro de las ampollas que las vimos en el laberinto óseo, las crestas ampulares, cada una según su conducto semicircular, la mácula del sáculo y la mácula del utrículo. Estas son las regiones sensoriales del laberinto membranoso. Y en el laberinto, en el conducto coclear, ¿verdad? Vamos a encontrar el órgano de Corti o el órgano espiral de Corti. Es este que encontramos acá. Esas son las regiones sensoriales, ¿verdad? Y dentro de ellos vamos a encontrar dos tipos de células, las ciliadas y las de sostén. Las ciliadas específicamente son las que reconocemos como mecanorreceptores especializados en la audición y el equilibrio. Y son células también epiteliales que encontramos en el laberinto vestibular y también en el laberinto coclear, ¿verdad? Que son del laberinto membranoso, perdón. Mejor dejémoslo así, que están dentro del laberinto membranoso, ya sea en el lado de la cóclea o ya sea en el lado del vestíbulo o de los conductos semicirculares. O sea, son las células especializadas en reconocer audición y movimiento. Sigamos entonces. Veamos entonces, permítanme que aquí me enchivolé.
Veamos entonces el aparato vestibular. En el aparato vestibular específicamente veamos lo que tiene que ver con el equilibrio. Vamos a encontrar que el aparato vestibular se encarga específicamente de la aceleración. Siempre hablando del laberinto membranoso. Vamos a ver que lo que tiene que ver con las máculas del sáculo y del utrículo tienen que ver con la aceleración en la propia parte del aparato vestibular. Las máculas específicamente tienen que ver con la gravedad y la posición estática, las máculas de cada uno de ellos. Y el órgano de Corti pues son las vibraciones sonoras. Todo esto controlado por las células ciliadas o las células mecanorreceptoras, específicamente las ciliadas de la audición. Todas ellas se distribuyen por diferentes zonas del laberinto membranoso. ¿Con qué objetivo? Detectar los movimientos producidos por diferentes causas, ¿verdad? Ya sea por movimiento o ya sea por audición, la vibración que es registrada por el órgano de Corti. Estas células ciliadas de las que estamos hablando son estas, ¿verdad? Son de tipo 1 o de tipo 2. Estos son en sí, el hecho de decir mecanorreceptores, estamos diciendo que son transductores mecanoeléctricos, o sea, registrar y enviar esa información. Entonces son tanto del epitelio del vestíbulo como del epitelio de la cóclea. Son de tipo 1, como les decía, y son de tipo 2, son de diferente tamaño. Las características de ellas son similares, pero pues son especializadas según la localización en la que estén. Entonces vamos a ver que ambas, una característica es que ambas poseen un sinocilio, así se llama este. Este es un sinocilios y todos estos, los que están juntos, se llaman cilios. Pero el único, las dos tienen esa característica, tienen un único sinocilio. Todos están siempre ordenados, como lo vemos aquí. Esta es la parte terminal, ¿verdad?, de una célula ciliar. Vemos de un mecanorreceptor. Vemos cómo están distribuidos, ¿verdad?, en hileras los sinocilios. También, como según la literatura, en estereocilios se conocen también. Entonces, vamos a ver que ellos pues están anclados a la matriz, ¿verdad? Es la matriz propia de la célula. Son aproximadamente entre 50 y 1000 estereocilios, ¿verdad?, que encontramos en cada una de las células, ¿verdad? Estos son los esterocilios, o solo llamados cilios, porque por eso se llaman células ciliadas, porque tienen estos como pelitos. Entonces, solamente que los esterocilios están en hilera y la característica es que ambas que tienen un solo sinocilio, que es diferente a los otros. Los esterocilios de la célula ciliada pues están sumergidos en una masa gelatinosa, espesa. A eso se le llama la membrana, ¿cómo se llama? Membrana otolítica. En esta membrana otolítica, que es una sustancia, en esta vamos a encontrar unos cristales de carbonato de calcio que se llaman otolitos, o también se llaman el nombre de estatoconias. Los otolitos son estos, pero para que entendamos, creo que la otra tengo eso. Aquí está. Esto es cada uno de las mecanorreceptoras, de células mecanorreceptoras. Esto es la membrana otolítica. Esto que vemos acá es la membrana otolítica. Esta membrana otolítica responde al movimiento de la endolinfa, porque esto está dentro del laberinto membranoso. Entonces, el movimiento de la endolinfa genera movimiento en la membrana otolítica y esta mueve los otolitos. Al mover cada uno de los otolitos, estos estimulan a los esterocilios y al sinocilio. Y ese movimiento es lo que registra cada uno de las mecanorreceptoras, lo convierte en un impulso eléctrico y lo transmite a través de los axones hacia el sistema nervioso central. Si estamos hablando aquí de la zona del vestíbulo, aquí prácticamente estamos hablando de la zona de los conductos semicirculares, estamos hablando entonces de el nervio vestibular o la porción vestibular del octavo par craneal, del vestíbulo coclear. Entonces esa información se lleva a través, se logra a través de estos otolitos que se mueven en la membrana otolítica y que estimulan tanto los sinocilios como los esterocilios de la célula ciliada o de los mecanorreceptores auditivos tipo 1 y tipo 2. Regresemos acá. Entonces, veíamos cómo están sumergidos estos
esta parte terminal, la parte de los cilios y del sinocilio de cada una de las células de los mecanorreceptores dentro de la membrana otolítica. Estos otolitos pues lo que hacen es hacer notar la aceleración o la dirección de la gravedad, o sea, hacia dónde se está moviendo, o la intensidad del movimiento. Eso es lo que registran los otolitos, gracias al movimiento de la endolinfa dentro dentro de la membrana otolítica. Ahora bien, sobre las crestas específicamente, en las crestas, que es lo que está dentro de las ampollas, ahí carece de otolitos. Ojo con eso. En el resto sí hay, pero en la membrana, en la región de las crestas, que es lo que está dentro de las ampollas, en el laberinto óseo, ahí no hay otolitos. Tienen una sensibilidad exquisita. Ojo con eso, es exquisita, y lo digo así porque, como quien dice, registra movimientos bien pocos, pues digamos, o sea, un movimiento bien fino. Entonces, esa es la característica de estos, de las células ciliadas, pero específicamente de los sinocilios y de los esterocilios, perdón, y del sinocilio. Y esto pues le da la funcionabilidad de mecanorreceptores sensoriales y no, o sea, de movimiento, no de absorción, porque los sinocilios en otras células tienen la función de ser absortivas, o sea, de absorben la membrana, absorben nutrientes. En este caso no, en este caso son mecanorreceptores, o sea, sirven para detectar movimiento y traducirlo en información útil para la posición del paciente, para la propiocepción. Cuando hay inclinación de estas microvellosidades, o sea, cuando se inclinan una sobre otra, pueden provocar por la despolarización eléctrica de la membrana de la célula ciliada, que esto pues transmite al sistema nervioso central a través de los axones toda esa información. O sea, cada vez que un otolito se mueve sobre ella, pues digamos en esta dirección, esta se inclina y se inclina, todas se inclinan sobre la otra, y eso es que genera el impulso. Ese es lo que genera el impulso eléctrico, el impulso nervioso, para registrarse a nivel pues del sistema nervioso central, específicamente en las áreas de la audición o el área del equilibrio. Esta pues esta ya la vimos. Algunos tipos de las fibras aferentes que llegan a cada uno de los a las terminaciones nerviosas, las terminaciones nerviosas de cada una de estas células, pues vamos a ver las características de la tipo 1 y de la tipo 2. El 95 de la tipo 1, pues el 95% es el total de todas ellas. Son cuerpos grandes, son mielinizados, están conectadas exclusivamente a las células ciliadas internas, y cada una de estas recibe ramas de 20 fibras tipo 1. Las tipo 2 pues son somas que no están mielinizados, establecen contacto en su mayoría con las células ciliadas externas, son menos del 1% lo hacen con las internas, y cada fibra nerviosa recibe aproximadamente 10 células ciliadas. Son las fibras que llevan la información hacia el sistema nervioso central, pero es una información pues no le voy a decir que tan útil, no le ponga mucho cuidado a esta diapositiva. Sigamos. Ahora bien, tenemos otro tipo de células que son las células de sostén. Las células de sostén, que son todas estas células que encontramos aquí, ¿verdad? Estas de acá, estos son los mecanorreceptores, ¿verdad? Cada una de las terminaciones de los mecanorreceptores, específicamente los esterocilios y los, ¿cómo se llama? Los sinocilios y los esterocilios, y los otolitos que encontramos en la membrana otolítica. Esto es la membrana otolítica. Todo este cúmulo de células, estos son los esterocilios, los cuerpos de los esterocilios, las células, los núcleos de los esterocilios. Entonces estos son las células de sostén. Las células de sostén, pues este es un corte de un tejido de laberinto membranoso. Vamos a ver que se apoyan sobre una lámina basal, que es esto, una lámina basal, y estas son las que mantienen, o sea, estas células de sostén son las que mantienen a las células ciliadas, o también son las que producen la endolinfa. Ojo con esa información. Las células de sostén del conducto membranoso, del laberinto membranoso, son las que producen la endolinfa. La masa gelatinosa, ¿verdad? Que es donde está sumergido, o sea, la membrana autolítica de las células ciliares, están sumergidos, ¿verdad? Dentro de esa, ¿cómo se llama? La masa gelatinosa, que está situada
en las crestas ampulares, ¿verdad? En las crestas de cada una de las cúpulas, pero en este caso carece de otolitos. Aquí en esta, pero eso hablando específicamente se me fue esta información, no es de aquí, de las crestas, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver más adelante. En las crestas es que carece de otolitos, en el resto sí hay otolitos, así como los vemos aquí. Estos sí son los otolitos, que están pues sumergidos en la membrana otolítica. Los otolitos son cristales de carbonato de calcio, cristales de carbonato cálcico, perdón, y también llevan el nombre de estatoconias. Las máculas específicamente, estas son las que detectan los diferentes cambios en la gravedad, ya que perciben el desplazamiento, ¿verdad? De la membrana otolítica y por supuesto el de de los otolitos que tenemos acá, ¿verdad? Que los que se mueven, y eso pues ese movimiento resultante es el que se detecta pues en todo el sistema, específicamente en la mácula del utrículo, en la mácula del sáculo, en las de los conductos semicirculares, y se mueven de un lado a otro, y así es como llevan la información a través del nervio coclear. Las terminaciones, así se ven las terminaciones. Esto digamos que estamos viendo la estructura específicamente desde una vista de la membrana otolítica. Estas son las terminaciones, los esterocilios, ¿verdad? Los que estamos viendo en esta zona de aquí, los esterocilios y el sinocilio son los que vemos en estas estructuras. Por abajo está toda la célula ciliada o el mecanorreceptor específicamente. ¿Cómo se llama? Ya sea tipo 1 o ya sea tipo 2. Eh, en los tres sitios, ¿verdad? Donde tenemos estas células, las microvellosidades, ¿verdad? Que son las partes superiores de cada una de las células ciliares, este, están, como ya dijimos, incrustadas en la membrana otolítica. Según el estímulo, pues esta membrana se mueve, le imprime movimiento a los otolitos, ¿verdad? A los otolitos. La matriz extracelular gelatinosa, esta, y según el movimiento que ella lleve y gracias al desplazamiento de los otolitos, es que se da el registro de la información y se da la despolarización a nivel de la célula, y esto es lo que se traduce como una información nerviosa y viaja a través de los axones de cada una de estas células. Entonces, el desplazamiento, o sea, el movimiento de estas microvellosidades va hacia la fila más alta, ¿verdad? Que es la que se va a ir despolarizando. Mientras que, o sea, a medida que se va moviendo es que se va excitando, o se va despolarizando, mejor mantengamos ese término. A medida va aumentando desde la fila más alta hasta la fila más baja o viceversa, esto va a ir dando una hiperpolarización, porque va a ir aumentando pues gracias al desplazamiento que se va a ir haciendo, y donde ya hubo movimiento va a ir disminuyendo pues la despolarización, o sea, se va inhibiendo, o sea, se va transmitiendo, pues por decir así, el impulso de un cilio hacia el otro cilio. A medida va pasando, así se va registrando. Cada una de estas células ciliadas, pues, están rodeadas por células de sostén. Por eso es el nombre, células de sostén. Están a un lado las células de sostén, haciéndole, pues, valla, por decir así, a las células, porque están expuestas al movimiento de la membrana, entonces ellas las mantienen, por decir así, en su posición específica, están rodeándola a las células ciliadas. Están, como por decir, estas las mantienen fijas, y ellas están ancladas a la membrana basal. ¿Qué más podemos decir de aquí? Bueno, estas células, todas estas células están también están embebidas dentro del líquido endolinfático, las células de sostén. Tienen una estructura bañada pues por la endolinfa.
Y todas la comunicación, la sinapsis que se da. Vea, hace poco hablábamos con alguien, le explicábamos a alguien por ahí que era una sinapsis o cómo era la conexión, ¿verdad? A través de cómo se comunicaban las células nerviosas, y estas las hacen a través de una sinapsis. La sinapsis es la forma en que se comunican las células ciliadas con la terminación axonómica o con el axón, ¿verdad? De la fibra nerviosa. Esta sinapsis es única, es una sinapsis de tipo química, donde hay el nombre que recibe es sinapsis en cinta, así se llama. Este tipo de sinapsis es sinapsis en cinta. Entonces, a través de esta comunicación, esta sinapsis es que se da el paso de la información registrado por la célula ciliada hacia el axón o hacia la terminación pues nerviosa, y como les digo es un tipo de sinapsis química que recibe el nombre de sinapsis en cinta. Estas son son microfotografías, ¿verdad? Donde vemos pues el sinocilio, que es único, y por supuesto la distribución en filas, como lo vemos aquí, de los sinocilios. Esta es una microfotografía de la mácula del utrículo. Esto lo estoy leyendo aquí porque aquí la tengo abajo anotada. Es la mácula del utrículo. Una característica del sinocilio es que posee un diámetro mayor, ¿verdad?, que los esterocilios. Este es el sinocilio, entonces el diámetro es un poquito mayor. Prácticamente se parece. La diferencia es que también es más largo. Esa es una diferencia propia de él. Permítanme. Este esquema pues nos ayuda a entender un poco la estructura de los esterocilios. Como podemos ver, pues, bueno, los esterocilios, hablemos lo primero, que son, células ciliadas vamos a encontrar en otras partes, pero con estas características de tener estos sinocilios que en lugar de registrar o favorecer absorción, lo que ellos hacen es registrar movimiento. Estos solo los encontramos a nivel del oído y en el epidídimo. Cuando veamos allá histología de los órganos sexuales, pues por ahí vamos a hablar de eso. Pero aquí pues solo sepan que también en el epidídimo hay. La estructura interna principalmente es dada gracias a los filamentos pues de actina. Esa es la estructura principal, los filamentos pues de actina, como los vemos, no, aquí se ven mejor. Bueno, son estos mismos, ¿verdad? Estos filamentos de actina que actúan como una cadena, como una banda sin fin. Entonces, eso es ¿cómo se llama? La estructura de actina es lo que lo hace tener una función normal al esterocilio. Eso es lo que lo hace funcionar como debe, porque son estructuras que se mueven como cabellos al viento, por decir así. Entonces, los esterocilios, ¿verdad?, del epitelio sensorial del oído, pues tienen características singulares, ¿verdad? Primero porque no hacen por lo que está, por la función, no hacen las funciones que hacen en otras partes del cuerpo, ¿verdad?, sino porque ellos tienen una sensibilidad exquisita para la vibración mecánica, y pues por eso es que sirven como mecanorreceptores sensoriales en lugar de funcionar como estructuras absorbentes. También pues eso sí, el mismo vaivén, el mismo movimiento, las mismas características de su trabajo es que los hacen que se lesionen con facilidad por sobreestimulación. Entonces, movimientos bruscos, movimientos, ¿cómo se llama? Aceleración, desaceleración, como también así actúan a nivel del oído, pues los ruidos estridentes, eso los pueden, por el movimiento que ellos registran, pues eso los puede lesionar por la sobreestimulación. Pero ese mismo sistema de la actina los hace contar con un mecanismo molecular que los renueva constantemente. O sea, su estructura se lesiona, pero constantemente se está renovando su estructura, porque debe estar en condiciones pues funcionales durante toda la vida para que registre bien la vibración, los movimientos, y resiste bien pues la audición.
Se cree pues que estos monómeros de actina pues se van añadiendo constantemente, están llegando constantemente tal si fuera una banda sin fin. Este es un esterocilio. Entonces vemos como los monómeros de actina están llegando constantemente y a medida van cambiando la estructura interna de del monocilio, ¿cómo se llaman? Los componentes de actina, de esta proteína. Y en los extremos es que llega automáticamente de los estereocilios, y en la base se van eliminando los que ya están viejos, los que ya no tienen ninguna función. Entonces todos los que a medida van siendo más viejos o no funcionales, estos mismos monómeros de actina pues van llegando o van bajando hasta la base para ser eliminados. Es decir, tiene un efecto como de banda sin fin en la regulación de la estructura central a base de actina. Y esto pues es lo que asegura una precisa función y una precisa estructura, y por ende también la longitud del osteocilio para que sea funcional y haga su trabajo dentro de la membrana otolítica. Ahora, hablando un poco de las células ciliadas en las ampollas, o sea, estas son en las terminaciones de la cresta, ¿verdad? Células ciliadas en las ampollas es propio del laberinto óseo. Las crestas propiamente son las del laberinto membranoso. Entonces vamos a ver cómo se ven las células ciliadas en esta zona. La distribución pues es ya diferente, como ustedes ven aquí. Y aquí pues como ven en la cúpula, en la membrana otolítica, que está dispuesta a tipo cúpula, aquí no se encuentran otolitos, ¿verdad?, que estimulen las células ciliadas. Veo una célula ciliada 1, siempre una célula ciliada tipo 2 y por supuesto las de sostén. Es decir, que la estructura es similar en la distribución y cómo se presenta. La diferencia es que no existen pues otolitos. En las ampollas de los tres conductos pues semicirculares, ya sea posterior, superior o inferior, es donde encontramos este tipo de distribución. Las ampollas específicamente pues son dilataciones del laberinto membranoso dentro del laberinto óseo, y estas siempre están sobre la cresta de la ampolla. De la cresta es la parte del laberinto membranoso. Como vemos pues la distribución es como una estructura que parece un dedo, vea, es digitiforme, y los esterocilios de las células ciliadas sensoriales pues están siempre fijos a una matriz gelatinosa, nada más que aquí ya se le llama la cúpula, es donde ellos pues están fijos, es la membrana gelatinosa, que es la cúpula, y allá la teníamos como la membrana otolítica. Siempre pues están asociados a la membrana pues de sostén, ¿verdad? Como lo vemos aquí, siempre están, ¿cómo se llama?, aledaña. Siempre vemos también la distribución pues de los axones que inervan las células, llegando siempre a la base de cada una de las células ciliadas, de las crestas ampulares, y pues derivan siempre en células sensoriales, en células nerviosas sensoriales que van hacia el ganglio vestibular. Este ganglio del nervio vestibular es el ganglio de Scarpa. Ojo con eso, es el ganglio de Scarpa. Este pues está específicamente en el núcleo, todo esto está conectado pues al núcleo vestibular que encontramos en el tronco del encéfalo. Ahora bien, los esterocilios y el senocilio, ¿verdad?, de cada una de estas células ciliadas están también empotrados en la matriz gelatinosa de la cúpula. Y a diferencia de aquella, es que aquí no existen las otoconias. Todo el movimiento es registrado por el movimiento, pero todo el movimiento es que se registra es gracias al movimiento de la membrana gelatinosa, que aquí lleva el nombre de cúpula, y allá lleva el nombre de membrana otolítica. Los movimientos de rotación de la cabeza, ¿verdad?, a la endolinfa pues le imprime desplazamiento, ¿verdad? Y este desplazamiento pues se registra dentro del laberinto membranoso. Y eso pues es lo que hace
Eso es lo que hace generar el estímulo que va a llegar pues hasta el sistema nervioso central, específicamente pues registrado en el aparato vestibular. El movimiento pues desplaza la cúpula, la membrana gelatinosa, y las células ciliadas pues es la que detectan la dirección de ese desplazamiento. Una vez que se han integrado todas las percepciones de estos tres conductos semicirculares, que están dispuestos en planos perpendiculares uno con el otro, entonces eso es lo que da la información de la aceleración o la desaceleración y de los movimientos en sí que registra la cabeza pues, del cliente, del paciente. Aquí pues vemos la distribución dentro de... No, esta siempre es una de la membrana otolítica. Por aquí tenemos otolitos. En aquella es que tenemos... Y aquí tenemos la membrana otolítica. Entonces aquí tenemos los otolitos y estos son las células ciliadas. Entonces allá, esta es la forma como llegan las células nerviosas. Eso es lo que no habíamos visto. Eso es lo que no le había enseñado. Aquí estamos viendo que es las terminaciones del vestibular, o sea que llevan la información a través de la parte del equilibrio del vestíbulo coclear. Esto pues no es de la cúpula, no es de las crestas del laberinto membranoso. Esto es parte del aparato vestibular, del utrículo y del sáculo. Ahí sí tenemos otolitos. Eso es la característica. Hablando pues específicamente de la mácula, las máculas pues son las que nos dan los registros, ¿verdad? De la gravedad y la posición estática. O sea, si está en movimiento o si está en sedentario, está sentado, está parado, está inmóvil. Entonces de la posición estática. Y estos pues son detectados por células ciliadas de la mácula utricular y de la mácula del sáculo. Histológicamente pues son idénticas. Vamos a ver pues también que tenemos células de sostén, que son células cilíndricas con microvellosidades apicales cortas, las de sostén. Pero las ciliadas tipo 1, estas son de forma poligonal, están rodeadas por una red de terminaciones nerviosas, ya sea aferentes o ya sean eferentes. También tenemos las células ciliadas tipo 2, que estas son de forma cilíndrica, con terminaciones nerviosas sinápticas, basales, aferentes y eferentes, o sea, llevan doble información. Estas células, pues la característica es que poseen cilios que vienen a ser, que tienen un único cilio, que es el más largo y que se denomina sinocilio, localizado por detrás de la fila de los esterocilios, que son un poquito más altos, o sea, pero de la fila de esterocilios más altos, por detrás, porque son de diferentes tamaños. Por detrás encontramos el sinocilio. Los esterocilios y el sinocilio se encuentran empotrados en la placa de la matriz extracelular llamada pues membrana otolítica en el sistema vestibular y cúpula en las crestas ampulares del laberinto membranoso. Todos ellos pues estos reciben estímulo gracias al movimiento de la endolinfa. Y en esta membrana, específicamente del sistema vestibular, ahí vamos a encontrar los llamados otolitos, ¿verdad? Que son llamados también estatoconia, que son cristales de proteínas y cristales de carbonato cálcico, ¿verdad? Otoconias o también llamados otolitos, que es de carbonato cálcico. Los dos tipos que hemos visto, las del sistema vestibular y la distribución en el sistema, en las crestas, o sea, en las crestas, que esto es la cúpula, que es lo que en esta es la membrana otolítica. Aquí vemos otolitos, aquí no hay otolitos. La distribución de las células pues es la misma, siempre los mecanorreceptores, tipo 1, tipo 2, con sus terminaciones de sinocilio y esterocilios. La comunicación en sus bases pues siempre es a través de sinapsis en cinta, ambos siempre también rodeados por las células de soporte o también llamadas células de sostén. Este es un resumen, este es un dibujo resumen prácticamente de la clase. Hemos visto ahorita prácticamente lo que es el movimiento, o sea, el equilibrio. Esta es una idea de cómo es que se da el movimiento.
cómo es que se recibe el movimiento, según lo que estamos moviendo. O sea, más adelante, más que todo cuando ya vayan un cuarto año, vamos a ver cómo se hace el examen neurológico y vamos a ver el examen neurológico para ver cómo está el sistema vestibular, o sea, lo que tiene que ver con el movimiento, con el equilibrio, cómo hacemos que el paciente gire la cabeza para poder ver la integridad de cada uno de los conductos semicirculares, porque cada conducto tiene una función en un movimiento específico de la cabeza, y es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Son los diferentes movimientos. A medida nosotros le vamos moviendo la cabeza al paciente, ya sea parado, sentado, acostado, porque de diferentes formas que vemos el movimiento, así vamos a estar identificando en qué semicírculo tiene problema el paciente, y vamos a ver dónde se nos marea, dónde pierde el equilibrio, en qué momento puede llegar hasta tener un reflejo de vómito. Esto lo podemos identificar con el examen neurológico específico, pero esto solamente es para que ustedes lo conozcan, no es para que se lo aprendan, ¿verdad? Ahora bien, vamos a pasar al conducto coclear. Vimos ahorita el vestíbulo y los conductos semicirculares, o sea, lo que tiene que ver con el equilibrio. Entonces, hablando del conducto coclear, del laberinto membranoso, vamos a ver pues que es un divertículo, es un tubo enrollado, es un tubo, una estructura tubular, ¿verdad? Que tiene un fondo ciego, eso sí, tiene un fondo ciego, no termina en otra cueva, en otra salida, no tiene salida, solo tiene entrada, no tiene salida. Prácticamente al llegar a la punta, al ápex, da la vuelta y se regresa. Empieza con la membrana, perdón, con la ventana oval y termina con la ventana redonda, ¿verdad? Prácticamente. Tiene dos rampas, la rampa timpánica y la rampa vestibular. Hablando del laberinto óseo. Pero ahorita estamos hablando del laberinto membranoso. Ya me había ido por otro lado. Estamos hablando del laberinto membranoso. Entonces vemos que es una estructura tubular que tiene un fondo ciego. Está lleno de endolinfa. Y describe aproximadamente 2 giros y 3/4 dentro de la cóclea, o sea, es un espiral en el hueso. Eso es lo que hace, es como una espiral en el hueso, porque la misma cóclea, la misma cóclea, la mismo del laberinto óseo es una espiral también. Entonces, y dentro está el laberinto membranoso. Entonces dibuja una espiral dentro del hueso temporal, el laberinto óseo, y adentro pues tenemos el laberinto membranoso. ¿Cómo se llama? Y está pues también comprimido, está bordeado adentro por 2 espacios tubulares, y aquí estos son la cavidad vestibular timpánica y la cavidad vestibular. La cavidad vestibular y la cavidad timpánica. Estas están llenas de pedilinfa. Esto es del conducto coclear, o sea, de lo que es hueso, la rampa timpánica y la rampa vestibular. La rampa vestibular es la que inicia y la rampa timpánica es la de salida. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, el sonido es detectado, ¿verdad?, por el órgano de Corti, adentro también, y lo de la rampa vestibular y la rampa timpánica. Bueno, voy a quedarme hasta aquí. Voy a hacer otra pausa. Tengo que hacer otra cosa ahorita y eso me impide seguir. Vamos a quedarnos hasta acá. Ya es poco realmente lo que falta. Faltarán aproximadamente, permítanme, y solo falta prácticamente lo que nos falta describir es la función cómo funcionan las células, ¿verdad?, al interior del órgano de Corti. Esto es lo que nos va quedando nada más, cómo funcionan las células a nivel del órgano de Corti. Y explicar un poco sobre la cóclea. Y hay 2 videos que yo tengo aparte que son para explicar cómo funcionan ya específicamente la función del equilibrio, cómo funciona, cómo interacciona la pedilinfa, la endolinfa, y específicamente con la cúpula y con la matriz otolítica a nivel del sistema vestibular, y cómo funciona la pedilinfa y la endolinfa, y aquí ya entra a jugar la cortilinfa dentro de la cóclea o del conducto coclear del laberinto membranoso.
Entonces ya es poco realmente, van a ser 3 clases nada más, pero la última va a ser corta, yo sé que sí. Así que me quedo hasta aquí. Seguimos pendientes y bueno, cuídense, estudien jóvenes, estudien. Sé que esta próxima semana, ya a partir de martes parece, tienen otras actividades, conmigo tienen el lunes, entonces aprovechen el tiempo, estudien lo máximo y cuídense, cuídense, se les aprecia mucho y deseo lo mejor para ustedes. Estudien, estudien y nos vemos pronto, ¿ok? Adiós.